Que abra su Biblia en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Gloria a Dios. Estaremos leyendo el verso 2 en esta noche, versículo 2. Versículo 2. Cuando usted lo tenga, me responde con un amén, hermano. El tema de esta noche es el siguiente. La mente debe de ser dada solamente a Dios. O podríamos decirlo más en síntesis, debemos de dar toda nuestra mente a Dios. Dice el verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por favor, tome su asiento, si es tan amable. Haciendo un resumen o una reseña muy pequeña para no incluir mucho respecto a lo que desarrollábamos la semana pasada. Usted se recuerda que estuvimos hablando de entregar precisamente nuestro cuerpo a Dios y utilizábamos la expresión en sacrificio vivo y santo. Y si mencionábamos eso, hermano, de entregar nuestro cuerpo, porque no nos pertenece, nuestro cuerpo es de Dios, porque es templo y morada del Espíritu Santo. Esta palabra, decíamos la semana pasada, el consejo no iba dirigido a personas impías o incrédulas. Acuérdense que la categoría y a la vez también de estos dos personajes, los cuales yo he mencionado, impíos e incrédulos, hay una variedad, o la expresión correcta sería, hay una diferencia que se enmarca de estos dos grupos de personas. Impíos son aquellos, hermanos, que un día conocieron a Dios, pero que luego se separaron y cometen impiedades, cometen pecados, transgresiones delante de Dios y no les importa quién los esté viendo. Ese es un impío. Pero un incrédulo es aquel que nunca ha conocido la palabra, es aquel que ignora la Biblia. Ese es un incrédulo. Entonces se marca una diferencia de estos dos grupos. Pero el consejo que dábamos la semana pasada no va dirigido a estas dos categorías o grupos de personas, sino que el consejo va dirigido a aquellos que están en Cristo, los que ya somos conocedores de la palabra. Es a esos a los cuales el apóstol San Pablo se dirige para decirles que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable delante de la presencia de Dios. Entonces, cuando habla de esto, está hablando de que no tenemos que dejar reserva alguna, no tenemos que dejar algo de por medio y ser como aquellas personas que dicen, no, yo pues estoy en la iglesia pero a medias. No, aquí no se vale medias tintas. Eso no es. O sea, ¿está o no está entregado al Señor? Por eso es que es muy importante que cada creyente que se congrega en cierta denominación tiene que estar consciente de que al congregarse, al asistir, no solamente tiene que tener una acción o un acto de presencia en ese sitio. Hay muchos que piensan que ser evangélico es ir a oír la palabra, sentarse. Es equivocado. Ser evangélico está bien, ser discipulado, que la palabra discípulo significa ser alumno o aprendiz, ser enseñado con la palabra, pero también implica el que una persona
asuma su propia responsabilidad delante de Dios. Es decir, que esa persona no tiene que ser calientasillas, sino que tiene que rendirse todo al Señor. Tiene que servirle al Señor. ¿Cuántos están entendiendo esa verdad? Ahora, para poder servirle hay un tiempo estipulado. Luego de que se deja que una persona sea discipulada, enseñada, entonces llegará un tiempo cuando esa persona tiene que servirle al Señor. Hay varias casillas en donde nosotros podemos servir a Dios. Hay personas que creen que dando sus ofrendas y sus diezmos están sirviendo al Señor. Esa es una media verdad, es una parte, pero no es el todo por el todo. Nosotros no tendríamos que dejar reserva. Está bien, ofrendamos, diezmamos, pero tenemos que dar el cuerpo nuestro al servicio de Dios. Tenemos que dedicarlo a Dios como un sacrificio que era llevado ante el altar, era sacrificado. El que era llevado ante el altar de piedras, el sacrificio no podía decir, la misma oveja o el cordero no podía replicar: yo ya no quiero estar en este lugar, me arrepiento, porque una oveja y un cordero no pueden hablar. Sería antinaturaleza o antinatural que un animal pudiera hablar, pero si lo dijera, ya al momento de estar en lo que es el altar de piedra no puede arrepentirse. Así es en el caso nuestro. No nos pertenecemos a nosotros mismos, somos esclavos de Cristo, le pertenecemos a Él, hermano. Entonces, con esto que estoy mencionando como reseña, que ya lo desarrollábamos la semana pasada, ahora entonces ya no se trata de rendir solamente nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Yo le decía que el alma y el espíritu son los primeros dos aspectos inmateriales que están redimidos. Dígalo conmigo, redimidos. Con eso ya no hay problema, pero con el cuerpo sí. Entonces, pero cuando hablamos de rendir nuestro cuerpo, de dedicarlo en sacrificio, podríamos decirlo que el que ha entendido la palabra lo va a hacer. Pero hay un cuarto aspecto que necesitamos rendirle al Señor, aparte de estos tres que ya le mencionaba. Dígalo conmigo: espíritu, alma y cuerpo. Ahora, ¿cuál es el cuarto aspecto que nosotros necesitamos rendir al Señor? El cuarto aspecto viene a ser precisamente la mente, es decir, nuestros pensamientos. Cuando la mente no está rendida a Dios, parece ser que hay cierto tipo de discrepancia o separación. Sus pensamientos no concuerdan con lo de Dios. Increíble, hermano. Hay pensamientos que al hombre le parecen rectos y perfectos, pero su fin es camino de muerte. Por eso es que la palabra de Dios dice, el Señor lo dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Es decir, cuando caminamos separados, de no querer rendir nuestra mente a Dios, no concordamos con los pensamientos de Dios. Hay ocasiones en que nosotros pensamos que las ideas nuestras Dios las acepta y decimos: Dios, ¿verdad que tú concuerdas conmigo? Y Dios está ahí arriba en el cielo y se pone a reír, hermano. Y muchas veces tomamos decisiones que no son las idóneas, no son las correctas. Y decimos: Dios, ¿verdad que tú quieres que yo me vaya y deje la obra? Entonces viene Dios: respóndeme, Dios, pues es tu voluntad, ¿verdad? ¿Para qué le va a responder el Señor si eso es incorrecto? Ese tipo de pensamiento es chueco. Así, diciéndolo rotundamente, hermano. Eso no concuerda con el pensamiento de Dios. Ahora vamos a aprender a la luz de la palabra cuál es la manera en que nosotros tenemos que rendirle nuestros pensamientos a Dios. Por eso es que el consejo del apóstol San Pablo, en el versículo número 2, dice en las primeras palabras: no os conforméis a este siglo. Quiero que lo lea en voz en cuello conmigo: no os conforméis. No, hermano, ya no está en ayuno. No os conforméis a este siglo.
Ahora, si vamos a hablar o a desarrollar el tercer elemento, entonces a esto se le llama el autosacrificio sacerdotal. Es decir, de ofrendar a Dios nuestras mentes y nuestro entendimiento. Autosacrificio en el sentido que usted lo está dando voluntariamente sin que Dios lo obligue. Ese es hacerlo autosacrificar, o sea, autosacrificar voluntariamente su cuerpo, su mente, su entendimiento al Señor. Primero inicio, como en forma de desarrollo, estas primeras expresiones. Por ejemplo, la palabra, dígalo, no. La palabra no, lo que da a entender, esa expresión, o sea, dos letras, no es no, ¿verdad? Y lo que da a entender esa palabra es un aspecto que restringe a la persona a quien se le va a hablar. Restringe en el sentido de que se le está diciendo: lo que te voy a decir es un consejo, y el consejo que te voy a dar prácticamente asimílalo, pero lo que te voy a mencionar no lo hagas. O sea, cuando se dice no, usted le dice a un niño: mira, no vas a tocar ese vaso porque es de vidrio, lo vas a botar. Entonces usted le está restringiendo de algo, y se lo está diciendo para su propio bien, porque si él lo hace y quiebra el vaso y agarra los vidrios, cuando se quiebre el vaso se va a herir las manos. Entonces es un restringimiento. O cuando a alguien se le dice: mire, hermano, no haga esto, hombre. Como se lo dije al hermano, no solamente tomen a las mujeres con la cámara, sino también a los varones. Se le estoy diciendo un no. Ese restringimiento. Y hay personas que cuando le dicen no, no haga esto, se enojan, hermano. Pero aquí no le queda de otra: lo hace o no lo hace. Si se le dice no, es no. Por eso es que cuando Dios le habló a Adán en el huerto del Edén, le dijo estas palabras: puedes comer de todo árbol que haya en este huerto, pero marcando la diferencia, no puedes comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque te voy a dar un consejo, le dice Dios a Adán: el día en el cual comas de ese árbol, de cierto morirás. Si usted toma una expresión allí, no comerás, entonces Dios está diciendo: no lo harás, hombre. Te estoy restringiendo que no pase los límites que yo te estoy poniendo. Porque en el huerto del Edén habían reglas, habían leyes que Dios estipuló. Y las leyes de Dios se respetan, hermano. Cuando Dios dice no, no. Hay gente que cuando se dice no, mire, hermano, uno le dice a la gente y los aconseja: mire, hermano, por favor no se mezcle con personas que no son las correctas. Y vienen y lo hacen y siguen de terco. Yo no puedo utilizar otra palabra que la misma palabra necio es terco, hermano. No lo haga, hermano. Y se encaprichan: yo lo voy a hacer, ¿y qué pues? No lo haga, hombre. Si usted me lo está mandando, yo lo hago. No lo haga. Se va a ir a dar de frente, después va a estar llorando. No lo haga. Como cuando uno le dice a una persona: no deje de asistir a la iglesia, hombre, a oír la palabra. Vaya a la iglesia, no se quede en casa. O sea, no se quede en casa. Le estamos restringiendo que no se quede raganeando en la casa. Yo creo que estamos entendiendo. Imagínense una expresión contenida de dos, hermano, tan chiquitita, de dos sílabas, se le saca mucho. No, N-O, no. Entonces viene el apóstol Pablo, dice: no os conforméis, dígalo conmigo, os conforméis. Esta palabra, ya mencionaba, la palabra no es restringimiento. Entonces ahora dice: no os conforméis. Es muy bonita cuando uno la busca en el griego de la Biblia, y usted la ha de haber escuchado, no es muy complicada. Para decir conforméis en el griego es susquematizó, dígalo conmigo, susquematizó. O sea, sería no con S, sino que susquematizó, así como lo hablan los españoles, susquematizó. Muy feo se oye, estamos en El Salvador.
pero este video lo van a estar viendo en España. Entonces, susquematizó es la palabra que Pablo emplea acá, que no es no os conforméis. O sea, esta palabra, susquematizó, se refiere a una expresión, escúcheme, a una expresión determinada. O sea, a la vez que es determinada, es externa, que no refleja lo que hay en el interior de una persona. Se emplea para aludir o enmascarar, desfigurar, montar, o cuando alguien va a actuar. Entonces utiliza una apariencia distinta. O sea que esto sigue un patrón, y ese patrón es un esquema. Y cuando se habla de la palabra esquema, en el griego es schema. Dígalo conmigo, schema. Ahora, esa expresión schema es un prescrito que transmite la idea de algo transitorio. Dígalo conmigo, transitorio, perecedero e inestable. Entonces eso es lo que da la sugerencia de la expresión conforméis, no os conforméis. O sea que lo que está diciendo literalmente el apóstol San Pablo a los hermanos a quienes él envía esa carta, les está diciendo: no os conforméis. Es decir, no os involucréis en lo inestable. No te involucres en lo perecedero. No te involucres en aquello que es transitorio. El que tenga oídos por oír, que oiga. Más no le puedo explicar yo, hermano. Ojalá que retenga con el derecho y no le salga por el izquierdo. No busquéis lo que es transitorio. No se involucren con lo que es perecedero, hombre. Está diciendo no, 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 no. Increíble. ¿Por qué el apóstol San Pablo está diciendo estas palabras a los hermanos? Porque el hombre, el ser humano, es bastante proclive a hacer lo que Dios no quiere que haga. Imagínense a Adán, ¿verdad? Ya Dios le había advertido: no vas a comer de ese fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y termina comiendo. Es que Adán era perfecto. Estaba en el periodo de la inocencia. Perfecto, su mujer perfecta, y pecan. Así es el hombre, bien dado a desobedecer a Dios. Imagínense lo que hizo el rey Saúl. Dios había prescrito, establecido, que cuando se ofrecieran fuegos, incienso a Dios, quien tenía que hacerlo era el sacerdote. Pero viene el mismo rey, como el profeta Samuel no llegaba, él toma el lugar del profeta. A él no le competía, él era rey. Él había sido puesto para legislar la nación hebrea, no para ofrecer incienso a Dios, fuegos extraños. Pero desobedece a Dios. Cuando Dios le manda y le dice que destruya a todos los amalecitas, que eran los enemigos del pueblo de Israel, escúcheme bien lo que le estoy poniendo como ejemplo. Le dice que mate a todos los seres humanos, no importa si son niños, que los asesine a todos, porque han caído en anatema, han sido malditos. Y que no preserve animales. Pero ¿qué hizo? Dios le ha dicho: no lo hagas. Pero guardó el montón de bueyes y de vacas, hermano. Y él salió con excusa: es para ofrecérselas en sacrificio a Dios. Dios no quiere sacrificios chuecos, porque es más importante que un sacrificio. Es mejor la obediencia delante de Dios, hermano. Dios no quiere sacrificios, Él quiere obediencia. ¿Qué sirve que alguien haga sacrificio y no es obediente a la palabra? Entonces Dios había dicho no, pero como el hombre es dado, es proclive a desobedecer a Dios e involucrarse más en lo perecedero, que cede rápidamente a lo que es pasajero, a lo que es transitorio. Así es el hombre. No me lo va a decir usted, hermano, que usted es uno de esos, que muchas veces le pasa eso, que de repente uno les enseña tanto la palabra y terminan en el mundo, allá con una pacha de guaro. No, hombre, cuando uno les ha enseñado que ningún borracho va a entrar en el reino de los cielos, y siguen de testarudos todavía. La palabra la generalizo, pero no es con todos, porque más de un bolo ha de haber por ahí, hermano, y más de alguna mujer borracha también,
que le gusta echarse todavía las birrias. Se involucra y dice, mire, no tome, hombre, le va a dar cirrosis hepática. Ah, yo sigo. Sabiendo la enfermedad, se le va a inflar la panza, hombre. Así, se le va a hinchar. Esa cirrosis hepática. Y se le dice al hombre, mire, no se meta con otra mujer, hombre. Le va a dar sida. Ah, que yo me voy a echar una cana al aire. ¿Qué? Aquí no está el hermano Wilber. No cometa adulterio. Porque la Biblia dice que ningún adúltero heredará el reino de los cielos. Era el hombre, ah, ¿qué? Quiero averiguar el misterio de conocer otra mujer. Misterio. O sea, dundo, hombre. No es así, pero como el hombre es testarudo, le gusta involucrarse. Uno les está diciendo, no se metan en negocios ilícitos, no hagan alianza con impíos, tanto que lo he predicado yo acá. No hagan alianza, les va a ir mal. Y que pues hacen lo contrario. Increíble, hermano. Por allá me salió diciendo uno, hermano, hoy sí tengo lo que no tenía cuando no estaba en el evangelio. O sea, cuando estaba en la iglesia. Hoy sí lo tengo. Cuando estaba en el evangelio no tenía nada. Y mire, de la noche a la mañana me dice, un vehículo del año. Sí, papá, porque eres narcotraficante. Esos negocios ilícitos son perecederos. Todo lo que hay en este mundo perece. Entonces no busque lo que es transitorio. El consejo de Pablo a quienes él escribe, y nosotros que estamos oyendo la palabra del Señor también. Y por eso dice, no os conforméis, os conforméis. Y dice la otra expresión, a este siglo. Dígalo conmigo, siglo. La palabra siglo lo que significa es mundo. Pero hay otra interpretación también. No os conforméis a este siglo. Significa era actual, donde impera el pecado, donde impera, hermano, el sistema del mundo que Satanás ha establecido. O sea, completando la frase, no os conforméis a este siglo, no os involucréis en lo que es perecedero, lo del mundo. Por eso es que la palabra de Dios dice que el mundo pasa y sus deseos, pero lo de Dios permanece para siempre. Pero el hombre se involucra y sigue metiendo las manos. Ah, usted no diga nada. Y se involucra con el mundo, el sistema del mundo. Ahora, cuando hablamos entonces de este siglo, mundo, era actual, donde impera el pecado, impera el sistema del diablo, del mundo. Entonces, veamos esto que le voy a mencionar. Debemos adquirir la forma de una persona, pero una persona que se parezca a Cristo y no que se parezca al mundo. Entonces aquí quiero comenzar ya un poco fuerte el mensaje, más de lo que he estado hablando. Un cristiano, porque a los cristianos se está escribiendo aquí, yo no me voy a meter con los amigos, pero una cosa le voy a decir a usted, amigo. Hoy en esta noche usted tiene que entregarle su vida a Cristo, porque no le queda de otra. El que se involucra en los negocios del mundo pierde su alma. De nada sirve ganar al mundo y perder su alma. Hay que ser inteligentes. Es mejor ganar a Cristo, no perder nuestra alma y ser enemigos del mundo. Cristo dijo estas palabras: el que es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios, y el que es amigo de Dios es enemigo del mundo. ¿Cuál de las dos cosas prefiere usted? Óigame bien, algunos dicen: yo elijo mejor estar al lado del mundo, es decir, del sistema actual donde impera el pecado. A mí me importa estar más al lado del diablo. Al final dice la Biblia que el que siembra para la carne segará corrupción, pero el que siembra en el espíritu segará vida, y vida en abundancia, vida eterna. Por eso es que interesa. Y esto es para usted, ahora que es cristiano. Entonces, Pablo está diciendo: no permitan que el mundo que lo rodea les arregle
para meterlos a la fuerza en su propio molde. Solo quiere entender la connotación. O sea, las palabras que hemos leído y estamos explicando hasta este momento. No os conforméis a este siglo. O sea, no permitan, creyentes, que van a oír la palabra, que el mundo los rodee, les arregle, los fuerce, los meta al molde. O sea, diciéndolo literalmente, no tenemos que aceptar otro patrón que no sea el de Dios. Le voy a enseñar esto. El patrón de norma de vida para el cristiano es esto. El que se sale de esto está aceptando el patrón del diablo. Por eso es que la Biblia dice que las cosas viejas pasaron y todas son creadas nuevas. Pablo decía las siguientes palabras: ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces usted como cristiano no tiene que aceptar el patrón de este mundo. Y abran bien los oídos las hermanas y los hermanos. Ahora, ¿cuáles son los patrones que el mundo nos coloca a nosotros como cristianos y lo que nos rodea? Es esto, hermano. El patrón del mundo nos permite o nos pide y nos exige que usted y yo caminemos en base a las modas. Ese es el patrón del mundo. Y lo que el mundo exige es: vístete de esta manera, o si no, los demás van a ser tus enemigos. Una cosa es el patrón del mundo, como una persona se viste, y otra cosa es en Cristo. Increíble, hermano. Por ahí hay mujeres que dicen que el patrón las obliga a ponerse faldas muy cortitas. No, no lo creo. Algunos dicen que el patrón les exige ponerse ropa de hombre. Y en algunas veces no, hay lugares que sí exigen. Es donde el pastor tiene que tener sumo cuidado. Pero también la mujer y el hombre, la mujer más que todo, que le exigen eso, tiene que orar a Dios en ayuno y en oración para que le provea otro trabajo. Dicen algunas mujeres: el patrón me exige pintarme y usar aritos. El patrón del mundo. Pero en Cristo, la mujer en Cristo tiene que andar con modestia su vestuario. Creo que está fuerte esto. Y estoy siendo un poquito educado para decírselo. Usted sabe mi forma de expresarme y de predicar. Estoy siendo un poquito cortés, diplomático lo diríamos. Pero ya me voy a quitar lo diplomático, me voy a destrabar acá. Entonces, hay quien dicen: es que mi marido así me quiere ver. Es que aquella congregación así lo hace. No, es que aquí somos diferentes. Allá tienen el patrón del mundo, pero aquí tenemos la norma de vida, que es la palabra de Dios. Es esto. A mí no me importa lo que en otro lado hagan, porque en otro lado distorsionan la palabra. La agarran como que si es chicle, goma de mascar, les tiran. Pero aquí nos hemos propuesto volver a las escrituras, caminar por las sendas antiguas. Le guste o no le guste, esa es parte del evangelio. Es que me obligan. Pues la mamá dice: óigame, madre, alcahueta, por no decir otra cosa, ya deje de comprarle ropa de hombre a su hija, hombre. Es que mi hija no es convertida. Pues porque no es convertida, enséñale cómo se debe de vestir. Porque le dice a Pablo cuando escribe a Timoteo que las más viejas tienen que ser ejemplo de las más jóvenes. O usted ya deje de comprarle chorcitos de niña al cipote, hombre. Como que ese es niña, lo viste. Y ahí con el pelito recortado como que si fuera. Córtele el pelo pelón a ese cipote. Córtenselo como hombre. Pero es que está chiquito. Te comience a vestir a sus hijos como deben de ser. Pero muchas veces asimilamos el patrón del mundo, lo que vemos en la novela, porque vimos en una revista de Avon un vestido hasta aquí, con baby doll. Quieren andar aquí en la iglesia. No, señora, usted se ha equivocado. Aquí no es pasarela de prostitución, aquí es la iglesia de Jesucristo. Aquí es donde se congregan los santos del Señor. No es así.
No estoy tocando los que son amigos, estoy hablando de los cristianos, de los que son hijos de Dios. Nuestro patrón es diferente. Ustedes, los peinados, los aretes de los cantantes, que entre comillas dicen ser cristianos, esos son hijos del diablo, no son cristianos. Ese no es el patrón de los jóvenes, ese no es el patrón de los cristianos. Aquí está, se lo voy a enseñar. Levante su Biblia, levante su Biblia. Este es su patrón de vida. Es esto. A mí que me importa que Alex Campos ande aritos o chancletado o con los pantalones todos rotos. A mí que me interesa que Roberto Orellana ande todo peludo. Eso es allá, pero esto es aquí. La palabra se respeta. Este es el patrón. Pero asimilamos eso porque somos más proclives, somos más dados. Es que así se viste una cantante cristiana. A mí qué me interesa eso. No mire la basura en las televisiones de hoy, hombre. Lea la palabra, léala. Por eso es que el Salmo 119 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice: con guardar tu palabra. No os conforméis a este siglo, pero le he enseñado cómo caminar, cómo vestirse, cómo peinarse, cómo cargar aritos. Imagino que aquí los músicos vinieran con aritos, se los arranco y los desangro, hermano. Sí, los desangro o los agarro patadas a usted. Porque el celo del Señor me consume. Que no hay otra cosa, hermano. No que alguien aparezca con algo extraño. Toco o no toque el teclado. Ay, chulada. ¿Qué es eso, pues? ¿Dónde lo han aprendido? O que acá vengan a tocar rock and roll en la iglesia. Yo no me voy a conformar. No voy a absorber la basura del mundo. Es que si le abre y trae jóvenes en conciertos peludos, trae Metamorfosis, trae Renacuajo, trae el sapo a la lora, la iglesia le va a crecer más. Está creciendo porque estamos enseñando la palabra del Señor. No le hemos abierto la puerta al mundo. No estamos enseñando basura. La iglesia crece. ¿Sabe por qué crece la iglesia? Porque el poder del Espíritu Santo se mueve en este lugar. Hay jóvenes convertidos allá en la iglesia. Allá, ¿qué ondas, pastor? ¿Qué ondas? ¿Ah? Tener el patrón del mundo es hablar como el mundo. ¿Qué ondas? Puchica, a la gran. Mira, pape, pipo, pus. Y hay muchos que asimilan ese patrón del mundo. Pablo dice: no os conforméis a eso que es perecedero. Así se mueven. Todavía hay cristianos que asimilan ese patrón, sienten deseo de irse a las fiestas mundanas. Algunos oyen músicas mundanas a escondidas, con Wellman en las orejas. Oyen canciones cuando van a solas en sus vehículos, canciones mundanas, algunos viejos que dicen, pero son canciones de los 70, son baladas de amor. Eso son baladas del mundo, son baladas del diablo. Eso no tiene que ver nada, eso no sirve, eso no es adoración pura a Dios. Eso no es de Dios. Por eso es que las siguientes palabras yo las escribí porque de un escritor que mucho me gusta leer. Él dice: como los cristianos de hoy en día han asimilado el patrón del mundo y no han hecho caso omiso a la palabra del Señor, entonces dice este escritor, escúcheme bien, abra bien sus oídos. Dice él: muchos mundanos, sin tener a Cristo, utilizan la careta de cristianos y les gusta cuando se involucran y meten toda su basura a la iglesia. Si así como el impío, el mundano, el incrédulo utiliza careta para aparentar que es cristiano, así también hay cristianos que se ponen la careta de mundanos. Y ese es fuerte, hermano. Si usted al final quiere ese libro, ahí me lo pide, pero se lo vendo, no fiado. Entonces así dice él: cristianos
que se ponen careta de mundano. O sea, que se conforman a los negocios de este siglo. Y así viven. Van a la universidad y allá no dan testimonio que son cristianos. Se les ve como que si fueran mundanos, porque viven en este siglo. Si hablan de Cristo, tienen miedo que los critiquen por ser evangélicos. En el colegio no se apartan, participan de la plebe que cuenta chistes rojos. En el trabajo, trabajadores, dependientes de empresas, no te comportas como cristianos. Al final del año, cuando celebran la cena navideña, tomas cerveza igual que todos los mundanos, que te dicen una no hace daño, una es alimento, es vitamina, y brindas con tu jefe en lugar de sacar tu propia casta de quién eres tú. No eres cualquier cosa, eres hijo del rey. Como tal tienes que representarlo como un príncipe en esta tierra. Palabras fuertes, pero muchos se conforman. Por eso es que las iglesias evangélicas hoy parecen más mundanas que cristianas. Así como usted la oye, da lástima, da asco. Da asco de ver un montón de gente, hermano, como que, mejor no le digo nada, como, bueno, se le voy a decir, como que para el charco van. Hoy ya no hay santidad. Pero ahora usted tiene salvedad. No os conforméis a este siglo, no os conforméis. No asimilen el comportamiento del mundo. Hoy las iglesias parecen más fiesta, show, que alabanza y adoración a Dios. Hoy hay bailarinas en las congregaciones de ballet que se paran con sus dedos y le hacen así de una manera para otra. Hoy hay danza dentro de la iglesia. Hoy hay más chistes que palabra de Dios, porque el hombre se ha moldado al patrón del mundo y no al de Dios. Por eso es que la otra palabra que utiliza el apóstol Pablo en este versículo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Dígalo conmigo, transformaos. No, dígalo fuerte, no hay ayuno ahorita. Las mujeres calladitas las veo. En el mercado no asimile el patrón del mundo, que agarre el cuchillo, mira vieja, no asimile el patrón del mundo. El que tenga oídos para oír, que oiga. Yo veo muchos uños y mucha bravura, pero doy gloria a Dios que el mensaje está surtiendo efecto. No asimile el sistema del diablo. El diablo es el que impone. Así camina, así vístete, así habla. Y me digo, hoy los cristianos, yo no sé si usted cuando era mundano escuchó la femenina. Cuando era mundano me gustaba escuchar la chévere. Así. Escuche usted, bueno, sin que le escuche en su casa. Cuando uno va en los microbuses de San Salvador, o sea, la 101D o la 101A, para el centro de San Salvador, los microbuseros, esa les gusta vivir. Porque hay una locutora famosa ahí que es la que le pone, dicen ellos, el chile a la música. Es muy conocida la señora. Entonces, cuando usted oiga eso, hay muchos microbuseros que oyen radios cristianas, entre comillas. Oiga la voz de los locutores y la forma de hablar. No parecen cristianos, hermano. Ey vos, poneme la rola. No, hombre, canción es canción cristiana. La rola, la guapa fea. No. Hay que marcar la diferencia. Entonces dice el texto, el versículo 2, transformaos. ¿Qué significa la palabra transformaos? Le voy a dar una idea. La palabra transformaos es la expresión en el griego metamorfó. Dígalo conmigo, metamorfó. Donde viene la palabra, o sea, metamorfó es la raíz, pero es de ahí donde se deriva la otra expresión que significa metamorfosis. ¿Y usted sabe qué es metamorfosis? ¿Qué es metamorfosis? Es un cambio. Es un cambio, sencillamente es un cambio, no está inventando otra cosa.
Entonces no esté pensando en el sapo. Es un cambio. Por eso es que este evolucionista, para poder creer en su hipótesis, podríamos decirlo así, en su invento que habría de revolucionar a la raza humana, buscó un lugar desértico, es decir, desértico en el sentido donde iba a estar solo, con las plantas, con ríos. Bueno, ese es el documental que está sacando Discovery Channel ahorita. La teoría de Darwin. Vio como los chimpancés iban creciendo cuando estaban chiquitos y caminaban y se sabían comunicar con señales con sus manos. Vio como hermanos, el cambio que obraba entre una pequeña partecita, hermano, de un pequeño capullo, se convertía en una mariposa. Vio los cambios que sufría el sapo también. Increíble. Entonces dijo, así es la evolución en el ser humano. Interesante ver esos documentales. Esa es pura basura del diablo, hermano. El hombre fue creado por Dios y todo lo que hay es creado por Dios. Así se lo resumo yo. Entonces la palabra transformaos es metamorfó. Esa es la raíz, pero la otra expresión se deriva, metamorfosis. Ahora, ¿qué denota esto? Ya usted lo decía, es un cambio. Ahora, este cambio, cuando Pablo dice, le voy a completar la frase, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. O sea, lo que él está diciendo a usted, transformaos, hombre. No se conformen a asimilar las bagatelas de este mundo. Compórtense como cristianos. Transfórmense. Haga un cambio en ustedes. Es decir, haya un metamorfó. Un metamorfó en ustedes. Haya una metamorfosis. El ejemplo más claro que le voy a poner a la luz de la Biblia se encuentra en el Evangelio según San Mateo. Ahora, se lo quiero explicar de esta manera. Mateo explica, Mateo es Leví, el que fue llamado, el que era recaudador de impuestos. Mateo, hermano, supo la experiencia que hubo en el monte de la transfiguración. Dígalo conmigo, en el monte de la transfiguración. Entonces vea esto. Cristo se lleva a un par de discípulos, eran los de más acercamiento a él. Ahí estaba, ¿quiénes estaban allí? Pedro y Juan y Jacob. Óigame esto. Dice que estaban con el Señor arriba en el monte, del monte. Cuando de repente el cuerpo de Cristo experimenta metamorfó, una metamorfosis, es decir, experimenta un cambio, el cuerpo de Jesús. Aparecieron dos personajes, uno era Elías y el otro Moisés. Pero no es tan relevante hablar de los dos personajes, sino la apariencia de cambio que tuvo el Señor. Metamorfó, dígalo conmigo, metamorfó. Y se lo digo esto porque usted no puede dejar el patrón que muchas veces el mundo le impone, porque tiene miedo, hermano. Usted no puede por sí mismo, se lo estoy dando a conocer, no puede por sí mismo. Pero Pablo dice, experimenten metamorfó. No, hombre, cambien, hombre. Pero algunos dicen, hermano, si yo apenas tengo 3 meses de ser evangélico, ¿cómo voy a cambiar? Me cuesta, hermano, viera tantas tentaciones que tengo. Por allá me salió una loca, por aquí otra, por allá otra. Eso es terrible usted. Me recuerdo que una vez me dieron rayo unas palmeras a mí. Y me dio un rayo un hombre. Y me dijo, ¿te llevo? Sí, te llevo. Amén, le dije yo. ¿Para dónde vas? Le digo yo, para el hospital. Me dice, allá voy, estoy estudiando. Entonces me llevaba para allá, para el hospital. Y como por allá vivía yo en la Santa Marina, entonces cuando íbamos a mitad de camino, me echó pesca a la pierna. Y me dijo, ¿sos casado? Dije yo. Bájame, le dije yo. ¿Y por qué sos tan orgulloso? Ay, Dios mío. Mire, hermano, allí experimenté un cambio de negrito a blanco. La tentación en el camino. Y me ofreció. Y yo le dije, no, hijo, le dije yo, conmigo te has equivocado. Yo soy siervo de Dios. Oh, ¿quiere decir? Me dijo, que a un pastor le di rayo. Sí, estás hablando con un pastor de verdad, le dije. Así como usted lo oye, está hablando con un pastor de verdad. Y no harías nada, me dijo, en esa época estaba el colón, ¿verdad? No harías nada, me dice, por 2,000 colones. No, le dije yo, valgo más que 2,000, le dije. Ay,
qué soberbio. Ay, así, hermano. Si valgo más que $2,000. ¿Y por qué? Me digo, vale más que $2,000. Yo no he sido comprado por cosa corruptible como oro o plata. Fui comprado con la preciosa sangre de Cristo. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Allá me bajó, hermano, pero nunca me volvió a dar ray. Siempre pasaba. Ya no me dio ray. A otros se llevaba y caían en el camino a mitad por Santa Luisa, caían. Sí, yo le digo porque miraba el vehículo, lo conocía. Y dije, pobrecitos, esas personas no saben lo que pierden. Se amoldan a este mundo. Pero el cambio viene cuando usted vive en el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo lo llena, cuando el Espíritu Santo lo sella. El caso es este: Cristo experimenta metamorfó, dígalo, metamorfó. Hay un cambio. Dice que su aspecto sus vestiduras eran resplandecientes, más blancas que cualquier lino fino que haya en esta tierra. Su rostro, hermano, brillaba. Es decir, que su gloria salió a relucir. La pregunta sería, aquí viene metamorfó, ese cambio. ¿De dónde vino ese cambio que Cristo tuvo? O sea, de cambiar de apariencia. De un ser humano que miraban común y corriente a un cuerpo glorificado. ¿De dónde vino ese cambio? La gloria y la esplendidez de esa gloria vinieron de su interior. ¿Me está entendiendo? Dígalo conmigo, vinieron de su interior. Eso es metamorfó. Eso. Y explico esto porque de la misma manera como el Señor Jesucristo experimentó metamorfosis, metamorfó, un cambio de apariencia que vino de su interior, ese es lo que Pablo está diciendo, transformados. ¿Por qué? Está diciendo transformados, y transformados implica que tu apariencia externa tiene que cambiar como la de Cristo en el monte de la transfiguración. Siendo más concreto, que se te eche de ver en lo externo, ¿quién eres tú? El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor está hablándole en su palabra. Y aquí descarto, póngame la cámara aquí, hermano Uriel. Aquí descarto toda hipótesis que les enseñan a los pastores en los institutos bíblicos, en las universidades evangélicas. Les dicen y salen con esas enseñanzas huecas a enseñarlas a sus congregaciones. Y las enseñan a los miembros. Todo lo que enseñan se lo tragan, pero no tiene ningún respaldo bíblico. Y es esto. Le dicen a sus iglesias: no, hombre, lo más importante es el interior y no el externo. El corazón es lo que Dios estima. Te voy a decir una cosa. Óyeme tú, ministro, que vas a oír este mensaje. Te voy a sacar de la ignorancia. Yo no soy exégeta ni soy teólogo, pero sí soy siervo de Dios que le gusta estudiar la palabra. Te voy a decir esto. Te voy a hacer la pregunta. Enséñame, metamorfó. Lee este texto. Lo que está diciendo Pablo: transformaos. Un texto clave. Es decir, saca a relucir lo que dice ser en tu interior, pero saca a relucirlo en lo externo. Porque cuando Cristo se transformó, eso era lo que tenía en su interior. La gloria de Dios resplandeció. Eso es lo que había en el Hijo de Dios. Si tú dices ser hijo de Dios, a Dios le importa tu corazón, pero da a conocer lo que hay en tu corazón en lo externo. Por eso es que la Biblia dice que de la abundancia del corazón, eso habla nuestra boca. A Dios le interesa todo. Si yo digo soy hijo de Dios, entonces en lo externo tengo que dar a conocer lo que soy. Tengo que recibir la gloria de Dios con mis actitudes. Pero aquí viene lo más duro y lo más triste para algunos de ustedes. En esta noche, si tú no te reconcilias, el Señor te va a pegar una buena paliada. Porque ya muchos de malos testimonios que andan dando.
¿Creen que ser evangélico es andar con una Biblia en la mano? No, señores. Ser evangélico de verdad es reflejar lo que tú dices tener en tu interior. Transformaos. Y transformaos. Metamorfó. Vas a sacar lo que hay dentro de ti. No se necesita estudiar psicología para escuchar a alguien y verle los ojos. Yo solo escucho 4 palabras y sé quién es usted. No he estudiado nunca psicología. Lo único que he estudiado es misionología. Un diplomita que tengo ahí chiquitito de 2 años es suficiente. Es más importante esto, lo práctico. La práctica hace al maestro, hermano. Y tengo el mejor maestro. Yo no tuve hombres, tuve el Espíritu Santo que siempre me enseña, que me inquieta meterme con la palabra, que me inquieta buscar del Señor. Hay cristianos que en lugar de dar a conocer la gloria, lo que hay en su interior, se les echa de ver por su comportamiento, que son viles pecadores. Dispénseme la expresión que estoy utilizando. En su casa se comportan más como coyotes y lobos que como ovejas. Aquí vienes a tener una apariencia de oveja. No, hijo, tienes que cambiar. En tu casa te vuelve gritón, estafas, robas, mientes, despedazas al prójimo. Eso es lo que hay en tu interior, y eso reflejas en tu exterior. Muchas veces dices palabras soeces en tu casa. Eso es lo que hay en tu corazón. Tú no tienes a Cristo en tu corazón. Si tuvieras a Cristo en tu corazón, reflejarías santidad en tu externa. Pablo dice: transformaos. Esto duele mucho. Cuando yo estaba leyéndolo me pegaba unas punzadas. Y yo dije: Señor, ¿cómo yo podré ser transformado? Y él dice: con mi Espíritu Santo. O sea que si hay salvedad al asunto, hermano. Usted dice: no puedo, yo no puedo comportarme bien en el trabajo. Cuento chistes plebes, sufro tentaciones, cedo a ellas, voy con la Biblia a la iglesia, pero soy un hipócrita. Está bien reconocer, es bueno decir soy un hipócrita, pero de lo alto va a venir el poder del Espíritu Santo. Él es el único que puede transformar tu vida. No hay otro. Transformaos. Transformaos. Eso es lo que tenemos que reflejar. La naturaleza interna, redimida, lo que hay dentro de ti, debe de manifestarse en lo externo, pero de una manera completa, no a medias. Ni te gusta ayunar ni orar, eso refleja quién eres tú. Ni te gusta ni cantar. En la casa solo peleando con tu vieja pasas. Tú también, no te me quedes viendo así. Solo gritándole al viejo, viendo novelas. Eso es lo que tienes en tu corazón. Eres caprichoso y dices: yo no me congrego todos los días. No hay que ser tan fanático. Es lo que tienes en tu corazón, no tienes nada. Yo ya no puedo continuar, hermano. Cierre sus ojos. Es hora de volverse a Dios. Pónganse de pie los que le van a rendir su vida a Cristo en esta noche. Pónganse de pie las personas que le van a rendir su vida a Cristo por primera vez. Repito, tengo 2 minutos. Pónganse de pie los amigos que le van a rendir su vida a Cristo. Levántate de tu asiento, el Señor te está llamando a ti. Pónganse de pie los que necesitan reconciliarse con Dios. Pónganse de pie los que necesitan reconciliarse con el Señor. 2 minutos y yo termino ya.
¿Hay alguien que quiere comenzar de nuevo? Dos cosas puede hacer: avienta al cesto de la basura la palabra, el consejo, y lo pierde todo. Acepte el consejo de la palabra y gana mucho. Hermanos diáconos, inviten este último minuto. Haga una invitación. Hermano, tú que tienes a la par un amigo, invítalo. Dile: Cristo te ama. ¿Quieres rendirle tu vida a Jesús? Levántense las personas que le van a rendir su vida al Señor por primera vez. Por favor, no rechaces la palabra. Tú que andas viviendo con doble cara, tienes doble vida, hoy es tu día de salvación. Esto no lo enseñan en cualquier lugar, porque hay hombres que sienten pereza de hablar la palabra. Dios te bendiga, joven. Hay hombres que sienten miedo que los miembros se les vayan a ir para otro lugar porque no descubren la verdad de la palabra. Usted no tiene nada de qué señalarme a mí en lo personal. Si usted un día se muere sin hacer la voluntad de Dios, yo tengo limpias mis manos, porque le he declarado la verdad siempre, sin resguardarme nada. ¿Habrá alguna otra persona más que se pone de pie? Yo hago la última invitación. ¿Habrá alguien más que se pone de pie? Usted no es sincero con Dios. Sea sincero con Dios. ¿Hay alguien más que se pone de pie? Va a seguir escondiendo lo que hay en su interior, cuando hoy puede recibir la transformación, metamorfó, cambio que lo produce el Espíritu Santo. Usted intenta, vive, sobrevive por la carne. Si voy a intentar perseverar, no, va a caer. Permítale al Espíritu Santo que lo transforme. ¿Hay alguien más que se pone de pie? Ahí hay personas que han sido tocadas. Por favor, no te quedes en tu asiento, levántate. ¿Habrá alguien más? Levantamos nuestras manos, iglesia. Levante sus manos al cielo. De la abundancia del corazón, eso reflejamos lo que tenemos en lo externo. El que miente es porque mentira hay en su corazón. El que roba, hurta, eso hay en su corazón. No te engañes a ti mismo. Dios tiene un plan para ti en esta noche. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que se pone de pie? ¿Hay alguien más? Padre que estás en el cielo, te damos las gracias por tu palabra. Gracias por dar